nuestra vida, Señor. Nos rendimos ante ti, Padre. Nos rendimos nuestra voluntad, rendimos todo nuestro ser, Señor. Te necesitamos, papá. Ven, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu sangre bendita y preciosa, Señor, que derramaste, que nos ha hecho libres, Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres digno, Señor. Eres precioso, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por tu presencia, mi Dios. Bendito eres. Bendito es tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Precioso, precioso, precioso eres. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Voy a leer Lucas 15, del 11 al 37, en la Nueva Versión Internacional, y voy a parafrasear la palabra. Dice en la palabra que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió los bienes entre los 2 hijos. Poco después, el hijo menor decidió agarrar todas sus pertenencias e irse. Dice la palabra que él vivió una vida desenfrenada y dice que derrochó todo lo que tenía. Dice la palabra que en el lugar donde él se encontraba vino una hambruna, una escasez de comida en la región, y dice la palabra que él ya no tenía recursos porque había derrochado todos sus bienes. Dice la palabra que tenía tanta hambre que tuvo que ir a buscar trabajo, y el único lugar donde encontró era donde cuidaban a los cerdos, y ahí es donde él estuvo. Dice que era tanta el hambre que él deseaba llenar su estómago de la comida de los cerdos. Los cerdos representan algo inmundo, y era nomás lo que él había encontrado. Pero me encanta porque dice la palabra que cuando él finalmente entró en razón, hoy el Señor nos está hablando de entrar en razón. Dice, se dijo a sí mismo, meditó, pensó, y no solamente meditó y pensó, no solamente fue un pensamiento, sino él accionó. Hoy el Señor nos llama a meditar, a pensar en nuestra vida si le hemos fallado al Señor, pero también no nomás que nos quede en un pensamiento que hemos fallado, sino también que accionemos. Dice la palabra que el joven regresó a la casa de papá. A veces, hermanos, nuestros pensamientos, hermanos, por favor, pueden pasar los del. A veces nuestros pensamientos nos limitan, hermanos, a dar un paso. Ese paso que ya hemos tomado, pero a veces nos sentimos tan inmundos, sentimos que no somos capaces. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que nos perdone si le hemos fallado tantas veces? Pero hoy el Señor te dice que Él está aquí. Dice que aun cuando estaba lejos, el Padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó.
El padre tenía un gran amor que esperó y esperó y esperó hasta que el hijo regresara. Hoy el Señor te dice: te he esperado y te he esperado y te he esperado, pero aquí estoy. El padre dijo: vístanlo. El vestido significa identidad. Como hijo, reconocer que Jesús murió por nosotros en la cruz, que Él fue escupido, Él fue maltratado, Él fue el dañado por mí y por ti. Hoy tenemos que reconocer el gran sacrificio que el Señor hizo. Dice la palabra del Señor que le puso anillo. El anillo representa compromiso. Dios ha sido muy bueno. God has been good. Él es muy misericordioso. He is merciful. Y me gustó, mi hermana Maura, muchas gracias. Muy apropiado su inicio. I love Sister Maura's initiation to this. Yo iba a iniciar con un poco de mi propia vida, entonces ya me recordó, ¿verdad? Ese muchacho. I was reminded of my own life, and so knowing about this young man, Ese varón joven, impetuoso, this young man that was cunning, que un día decidió dejar la casa, that one day decided to leave his home, dejar la casa del padre. to leave the house of his father. Y yo creo que no hay peor error que dejar la casa de Dios. And I believe that there's no more bigger error than to leave the house of God. Yo me convertí, creo, en el año 2000, sin más no me equivoco. I converted in the year 2000, Y por razones ajenas, ¿verdad? and for reasons unknown A ustedes, to you, no para mí, not to me, decidí dejar, creo, unos 2 años, me alejé de la casa de Dios. I left the house of God for about 2 years. Cuando se es joven, cuando se es fuerte, decía mi hermano hace unos viernes, When you're young and you're strong, muchas veces uno la vida no la toma en serio, and many times we don't take life so serious. porque uno cree que por el hecho de estar joven todo va a estar bien. Because we believe that because we are young, we think that everything is going to be okay. Todo te va a salir bien. Everything's going to be fine. Si te das una caída, piensas que vas a rebotar, If you fall, you think you're going to bounce back up. pero cuando se es joven poco medimos las consecuencias que vienen después. But when we are young, we lack to measure the consequences that are approaching. Y ese era yo, un joven que no tenía temor de nada a pesar de estar en la iglesia. And that was me having this issues, though I was not in church. Porque se puede estar en la iglesia, hermano, sin temor a Dios. Because we can be in God's house without having the fear of the Lord. Se puede a veces hasta participar en muchas cosas aquí Many times you can participate in many things here at church sin tener un verdadero respeto al amor y a las cosas de Dios. without having a true respect and fear of the Lord. Sí pasa. And it happens. Y ese era yo era uno de ellos. And that was one of my errors. Me alejo un buen tiempo I draw away for a certain time. y por razones muy preciosas vengo a parar aquí a Texas. And from precious moments, I land here in Texas. Es aquí donde encuentro con la mujer que ahora es mi esposa. I find myself with the woman that is my wife now. Pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo para traerme de regreso a su casa. But I didn't know that God was dealing with me to bring me back home. Dios pone personas de esta congregación, God puts people from this congregation de las cuales he amado desde que estoy aquí. that I've loved since I've been here. Se convirtieron en mi familia, They became my family. pero no hay nada que cause mayor placer But there's nothing more that causes more pleasure que regresar a casa. than to come home. Por experiencia propia puedo decirle By my own experience, I can tell you que ni los hoteles más finos, that the hotels that are the best, los más limpios, the more cleanest, con las mejores amenities,
with the best amenities, con las mejores, ¿verdad? Cosas que te dan en los hoteles, se compara a la cama de tu casa. that they can't compare to the bed of your home. Ese agujero que has hecho ahí por años, That hole that you've made there in your bed for many years, que se adapta perfectamente al cuerpo de uno, ¿cierto? that it's adapted perfectly to your body. Esa almohada que aunque se hunde, That pillow, that though it sinks in, te da descanso porque es tu casa. it gives you rest because it's your home. Yo pasé casi 2 años viajando de hotel en hotel por semanas. I was about 2 years traveling from hotel to hotel, Jamás dormí 8 horas. and I did not sleep my 8 hours. No era mi casa, no era mi hogar. It was in my home, it was in my house. Y por eso esto que comentaba mi hermana Maura del hijo pródigo, And this, what Sister Mara was speaking about, the prodigal son, es una de las parábolas más comentadas. it is one of the parables that is most commentated on. Porque aunque se puede pasar por tiempos duros y tiempos difíciles, Though you can go through difficult times, no hay nada más placentero there's nothing more pleasurable que el regreso a casa. than to come home. Ese es el tema con el que vamos a estar iniciando el día de hoy. This is a theme we're going to be starting off today. Lo pudiera, hermano, compartir bien personal. I can share with you very personally. Pero sabes, hermano, hay algo que nosotros pocas veces entendemos del Evangelio de Cristo. But there's something we lack to understand in the Gospels. Que una vez que te metes en esto, That once you get into this, no hay regreso atrás. there ain't no going back. O no debería de haber regreso atrás. Or they shouldn't be going back. Porque es posible que por el momento todo parezca bien. Because it's possible that things seem okay Mientras haya abundancia, while there's abundance, mientras haya finanzas buenas, while there's good finances, mientras todo te salga como tú crees que te va a salir, you might think that things are going to come out the way that you want them to. llega un momento donde te vas a acordar que la casa del Padre es mejor que 1000 años fuera de él. You're going to be reminded that it is better one day in the house of God than 1,000 outside of it. No hay regreso atrás una vez que nosotros iniciamos en las manos del Señor. There is no going back once we start to be in the hands of God. Hay una frase bíblica There is a biblical phrase que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 62. that you can find in the book of Luke, chapter 9, 9, verse 22. 62. 62. Dice así: nadie que pone sus manos sobre el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Nobody that puts their hands into the plow is worthy of looking back and serving the house of God, or is fit for the kingdom of God. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un hogar, de una casa, When we talk about a kingdom, we're talking about a home, de un lugar of a place que no es en esta tierra, that is not in this earth. pero que para llegar allá, But to reach there, una vez que se toma la responsabilidad, once we've taken the responsibility, ya no puedes mirar hacia atrás. you cannot look back. Y si lo haces, And if you do, no creas que va a ser la entrada al cielo fácil, don't believe that your way to heaven is going to be easy, porque está diciendo que no es digno. because you're saying it's not worthy. Si yo miro hacia atrás, no soy digno de entrar a ese lugar. If I look back, I am not worthy to enter into that place. No lo merezco, I do not deserve it, porque no hice nada para ganarme parte de ese reino. because I didn't do anything to gain that kingdom. Y usted dirá, pues ya Jesús lo hizo todo. And you would say, Jesus already did it all. Él pagó por mis pecados, es cierto. He paid for my sins. That is true. Pero si Dios nos escogió para su reino, es porque hay que trabajar para Él también. But if God chose us for his kingdom, that must mean that we must work for that kingdom. Y no es que Dios nos acondicione And it's not that God is getting us accustomed to que it, si haces esto, entonces si entras, that if you do this, then you can come in.
Pero la Biblia es clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. But the scriptures are very clear when it says that nobody will see God without holiness. Y para mantener esa santidad hay que mantenerse firme en la casa de Dios, And to maintain that holiness, we must stay firm in the house of God, sirviéndole. serving Him. Hay que tomar la cruz cada día We must bear the cross every day y negarnos a nosotros mismos. and deny ourselves. Le decía a mi hermano temprano, I was sharing with my brother earlier, si no es Josué el que tiene que madrugar, soy yo. if it's not my son Josue that needs to wake up early, it's me. Total, hay que siempre estar ocupados, nos enseñaban el viernes, But they were teaching us on Friday we must maintain ourselves working, pero hay que seguir avanzando. but we must advance. Porque usted y yo, hermano, no somos de este mundo. Because you and I are not of this earth. No te vas a quedar aquí, aunque así tengas las mejores cosas de este mundo. You are not going to remain here no matter how much material things you can have. Yo no me voy a quedar aquí. I am not going to stay here. Espero en Dios que no me quede aquí, I am asking the Lord that I do not stay here. porque la Biblia dice que los muertos en Cristo son los primeros que deben de reunirse con Él. Because scripture tells us that the dead in Christ are going to be raised in Esa es Him. la esperanza que tenemos todos, And these are the hopes that we all have, no quedarnos aquí. not to stay here. Y ahora sí voy a iniciar. Now I'm going to begin. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Creo con todo el corazón, Padre, que nos has tenido en tus pensamientos desde el momento que despertamos. Y quizás desde la eternidad, Señor, has pensado en nosotros. Y nos has escogido y nos has llamado para trabajar en tu obra. Pero no solamente para trabajar, sino para mantenernos firmes hasta completar este viaje, Señor. Y poder llegar un día hasta tu presencia y estar delante de ti. Te pido, Dios, te pido, Espíritu Santo, que nos uses esta mañana, que tu gracia sea derramada siempre como lo haces en cada uno de nosotros. Y que esta palabra edifique tanto las vidas de mis hermanos como ha edificado la mía, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. En una conversación, hermanos, que tenía Pedro y Jesús, And one of the conversations that Peter had with Jesus, Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir Jesus tells them, where I'm going, you cannot go por el momento. for the moment. Y Pedro, ahí se encuentra aquella frase de Pedro, And there you find that phrase of Peter, donde dice: a donde tú vayas, yo voy. and where he says, wherever you go, I will go. Y lo que tú hagas, voy a hacer. And whatever you do, I will do. Y me imagino el ímpetu, como digo, de los jóvenes, ¿verdad? And I believe he was impetus as a youth. Y vas a ver cómo vamos a pelear, And he was like, you're going to see how we're going to fight, pero yo no te voy a dejar. but I'm never going to leave you. Y Jesús le dice: te aseguro que antes que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. And Jesus tells him, yeah, well, when the rooster crows 3 times, you've already denied me. Pero en la continuación de esta conversación, But in the continuation of this conversation, Jesús, para que ellos se calmen, Jesus, so that they could calm down, para que ellos sepan so that they would know, que por el momento no lo pueden seguir a donde él va a ir, though they cannot follow him where he's going, les dice esta escritura que está en Juan 14, versos 2 y 3. he gives them this scripture that is found in John 14, verse 2 to 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ya hay. En la casa de mi Padre hay, ya están preparadas, ya están hechas. Y si así no fuera, Él les dice: si acaso, ¿verdad? No fuera así, yo como quiera voy y voy a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes estén conmigo. So I'm going to go prepare a place so that where I'm at, you will be there also with me. Pero un lugar ya está hecho, ya está preparado. But a place is already prepared for you. Solo que confirmo, So I'm confirming to you, no nos vamos a quedar aquí. we are not going to stay here. Jesús lo confirmó. Jesus confirmed it.
Pero es hermoso, hermano, que Él ya tiene todo listo para recibirnos. that He has everything ready to receive us. Nada, ninguna de las fiestas, hermano, ninguna de las bodas None of the parties or none of the weddings que usted ha visto en esta tierra that you've seen in this earth se va a comparar con las bodas del Cordero. are going to be compared to the weddings of the Lamb. Usted ha de haber gastado miles de dólares en su boda, You have wasted much millions of dollars in los your wedding. lugares más finos The best places, y muchos de esos gastos and many of those costs you had spent. terminan en un divorcio de $500. And they last only to a divorce of $500. Que eso es lo que cobran los abogados hoy en día para divorciarse. That's what lawyers charge for a divorce. Pero sabes, hermano, lo lujo que te puedas dar aquí en celebraciones no se va a comparar con ese lugar que Dios ha preparado para usted y para mí. But the luxury Amén. you can spend here in your celebrations does not compare to what we're going to celebrate in eternity. La Biblia da muchas explicaciones de cómo es ese lugar, And Scripture tells us many details about how that place is going to be. pero nuestra mente todavía no lo alcanza a asimilar, But our mind has not been able to capture it porque nunca lo hemos visto. because we've never seen it. No hay nada en este planeta que se compare, There's nothing in this planet that can compare to it. y es para allá donde vamos. And it's there where we're going. Ahora usted quizás se pregunte cómo es que vamos de regreso. And you might be asking, how is it that we're returning there? Uno de los pensamientos del sabio Salomón One of the thoughts of the wisdom of Solomon, dice que el día que el hombre perece, it says that one day man perishes como es polvo, like he is dust. vuelve al polvo. He returns to dust, Pero el espíritu But the spirit- regresa returns a quien lo dio. to whom he gave it to. Wow, usted asimila, hermano, que el espíritu que Dios sopló en mi vida va a regresar al que lo dio, y el que lo dio es el Padre. So the spirit that God gave me is going to return back to the Father because he is the one that gave it. Va de regreso para la casa de Dios. It's going back to the house of God. En Eclesiastés 12, por ahí en los últimos versículos, por ahí lo puede buscar. Somos polvo, al polvo volveremos. You can find it in the book of Ecclesiastes in chapter 12, but we are dust and to dust we will return. Pero el espíritu va a regresar al que lo dio. But the spirit will return back. So, llevamos un viaje en esta tierra, hermano, We're going on a journey on this earth del cual no nos podemos arrepentir de seguirlo. that we cannot repent from following him. No debería de haber nada que nos estorbe, There should be nothing that is in the way, ni lo alto, nothing high, ni lo profundo, or nothing in the depths. ni lo ancho. No, nothing in the Nada me debería de separar del amor de Cristo. Nothing shall separate me from the love of Christ. Nada. Nothing. En la oración de Juan 17, In the prayer in John 17, una oración de Jesús in Jesus' prayer por sus discípulos, for his disciples, le dice: Señor, yo voy a ti, he says, Father, I am going to you. voy a regresar a ti, I am returning to you. pero ellos todavía no. But they cannot return to you yet. Ellos se quedan en el mundo, They're going to stay on this earth. pero no son del mundo. But they are not from this world. Estamos aquí, pero no somos de aquí. We're here, but we're not from here. El grave problema, hermano, que estamos viendo hoy en la mayoría de los humanos, The great problem that we're seeing in humanity, y que muchas veces somos arrastrados con ellos, and that many times we're taken by it, es que nos aferramos al mundo. is that we hold on to this world. Pareciera que aquí nos vamos a quedar por una eternidad. And we act like if we're going to stay here in an eternity. Y aunque suene repetitivo lo que voy a decir, And even though it sounds repetitive what I'm telling you, si entendiéramos que no nos vamos a quedar aquí, if we understood that we're not going to stay here, las sillas estarían llenas el día de hoy. the chairs would be full the day of today. Pero como hay un aferramiento al mundo, But since there's people that are holding on to this world, hay muchas cosas que hacer allá afuera. there's many things to do out there.
y la casa de Dios al último. and the house of God is left last. Cuando esto es parte, hermano, de ese caminar hacia ese lugar. When this is part of walking towards that place. Porque lo que hacemos aquí, decía el canto, dice el canto, Like the song says, what we do here on this earth, lo que cantamos aquí what we sing here, se canta en el cielo. we sing in heaven. Lo que adoramos aquí, What we praise here, la adoración se va a hacer también en el cielo. there's praise also in heaven. Las ofrendas que traes aquí, The offerings that you bring here, un día Dios va a hacer memoria de ellas en el cielo. God will make memory of them in heaven. Eso es lo que enseña la Biblia. That is what Scripture teaches us. Entonces, ¿qué es más importante, la casa de Dios o las cosas del mundo? So what is more important, the house of God or the things of this world? Fíjate que Jesús dice, yo no ruego para que los quites. And Jesus says in his prayer, I don't pray that you take them out of this world. Esa es la misericordia de Dios. That is the mercy of God. Yo te ruego que los guardes. I pray that you keep them. Pero nos guarda el Señor para que nos vayamos a pecar. But he doesn't keep us so that we would sin. Nos guarda el Señor para que hagamos lo que queremos. He doesn't keep us so that we can do our own will. Nos guarda el Señor, hermano, para no cuidar nuestros ojos He doesn't keep us so that we don't take care of o our eyes, nuestro cuerpo en santidad. so that we can keep our bodies in holiness. Lastimosamente, como el hijo pródigo, a veces lo aprendemos a la mala. And sadly, we learn it as a prodigal son, the bad way. Que si Dios te ha guardado hasta el día de hoy, es para que sigas adorándole a Él, para que le sirvas a Él, para que estés haciendo las cosas que Él te mandó a hacer. If God has kept you to this day, it's for you to worship Him and serve Him to this day. Juan, el primero, la primera carta de Juan, hermano, capítulo 2, 15 y 17 dice, no ames al mundo, Do not love the world ni las cosas que están en el mundo. or the things of this world. Si alguno ama el mundo, If anyone loves this world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is not in him. Sabes, hermano, cuando hablamos de las cosas del mundo, When we speak about the things of this world, no estamos diciendo que no trabaje, we're not telling you not to work, que no cocine una buena fajita, that you shouldn't make a good fajita. que no disfrute de las cosas que da la vida, ¿verdad? El mundo. We're not telling you not to enjoy the things that life gives. Cuando se refiere a esta escritura, que When no it's- amemos al mundo, When it's referring to this scripture, when it says to not love the world, es la manera de vivir que tiene el mundo. it's the way of the life that this world lives. Porque es cierto que las fiestas a veces traen satisfacción, It is true, some celebrations bring satisfaction, pero por un momento. but only for a moment. El siguiente día no te acuerdas ni qué hiciste. The next day, you don't even remember what you did. Hoy con los teléfonos Now with our cell phones, aparece todo el mundo haciendo el ridículo después de unas buenas cosas malas. everybody's ridiculous doing thinks they look good doing bad things. Sabes, hermano, yo nunca había asimilado que la responsabilidad del cristiano de hoy en día es mucho mayor que antes. I've learned that the responsibility of a Christian is greater now than before. Porque donde te vean allá afuera haciendo las cosas del mundo, hermano, Because if they see you out there doing the things of the world y te graben, and they record you, y luego aquí en la iglesia, and then here on church, levantando la mano en el altar, you come and raise your hands at the altar, tocando los instrumentos, hermanos, el playing pecado. the instrument while you're sinning. No sé por qué hay algo que a mí no se me quita de mi pensamiento, There's something that doesn't leave my thoughts que le compartí a los varones hace ya varias semanas that I shared with the man weeks ago. y le acerté a dos de ellas And I started two of these things por un sueño que vi. from a dream that I had.
Me vi yo pecando, hermanos, en una cama, I saw myself in a bed sinning en blanco y negro. in black and white. Y habían hermanos alrededor mío, hermanos, And there was brothers around me. que te los pudiera decir con color de pelo, color de ropa. I could tell you what type of clothing and their hair, how they looked. El Espíritu Santo está en este lugar. But the Holy Spirit is in this place. Y lo voy a decir porque creo que es importante. But I'm going to say it because I believe this is very important. Porque lo dije antes que sucediera. Because I said it before it would happen. Pero los hermanos alrededor mío me aplaudían el pecado. But the brothers that were around me in that dream were applauding my sin. Y las únicas personas que no estaban blanco y negro And the only people that were not in black and white son las que habían caído en pecado de adulterio. were the people that had fallen in a sin of adultery. Y yo dije esto, And I said this, los varones que estuvieron se van a acordar. the men that were at the retreat will remember. Estoy seguro que esas dos personas no son las únicas que suben al altar pecando. I told them, I believe that those two persons are not the only ones that come to the altar and sin. Nos atrevemos a veces, hermanos, a hacer cosas del mundo We sometimes risk going to do the things of the world. Dios sabe por qué me desvía aquí. De hecho, ni tenía pensado empezar con el hijo pródigo. I don't even have the thought process to begin with the prodigal son. Pero Dios sabe por qué usa personas para que uno empiece de la manera que Él quiere. But God knows why he uses the people so that you can start the way that he wants you to start. Pero estamos tan aferrados a las cosas del mundo, hermano. But we're holding on to the things of this world so much. Nos hemos pegado tanto a ellas We've hold on to these things so much. pero es tiempo de dejarlas. But we have to leave them. El Señor se acerca, está cada vez más cerca. The Lord is close, getting closer. Much La more. Biblia nos advierte y dice que miremos los tiempos The scripture tells us, look at the times y que nos preparemos cuando veamos que ya se acerca el Hijo de Dios, and prepare yourself for the Son of Man to come, porque no nos vamos a quedar acá. because we're not going to stay here. Me voy a parar ahí con eso, ahí me quedo, pero hermano, es una advertencia clara de parte de Dios. I'm going to leave that at that, but this is a warning from the Lord. Yo no digo que no vayamos a pasar tiempos difíciles. I'm not saying you're not going to go through trials and times of difficulties. Aquí hemos sido bien claros, todos los que nos enseñan y nos predican. Those that teach and preach here from this altar, Jesús fue bien claro Jesus was very clear. y dijo que en el mundo tendremos He aflicciones, said, in the world you'll have many afflictions, pero no son motivos para regresar atrás. but these are not motives for you to return and turn back. Yo siempre estoy diciendo los últimos días, I've said the last few days, si hay que perder todo, que se pierda todo. if we need to lose everything, let everything be lost. Pero Dios me quiere aquí. But God wants me here, Y aquí me voy a quedar. and I'm going to stay here. Porque una vez que se ponen las manos en el arado, no se puede volver atrás. Because once you put the hands to the plow, you cannot go back. Porque mi propósito sí es, hermano, llegar a la eternidad. Because my purpose is to get to eternity. Yo no sé si es el suyo. I don't know if it's yours. Yo no sé si usted se ha puesto en su mente I don't know if llegar a it's la in your mind eternidad. to get to eternity. No importando lo que haya que pagar, hermano. It doesn't matter what it cost us, Porque hay que pagar un precio, es cierto. because we do need to pay a price, Pero vale la pena. but it's worth it. Pero sigue diciendo el versículo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Viene del mundo. It comes from this world. Pero el mundo pasa The world is passing away, y sus deseos también, porque el día que muramos
ya no hay deseo de nada. And it's lust because that whenever we die, there is no longer a desire for that. Pero el que hace la voluntad de Dios, este va a permanecer para siempre. The one that Amén. does the will of the Father, this one will Y yo abide que usted forever. brincara de alegría, I would jump porque for joy ¿cuántos about hacen la voluntad del Padre esta mañana? Because who is doing Amén. the will of the Father this morning? La voluntad del Padre es que estuviera el día de hoy en su casa. The will of the Father Amén. was for you to be here in His house. Yo siempre pongo alabanza y venimos a todo lo que da en el camino, I'm always putting worship music on, and we're driving on the way to church. porque ese es el viaje que me gusta. No hay mejor viaje y más placentero There's no more pleasurable ride que ir a la casa de Dios. than to go to the house of God. Amén. Amen. Gloria a Dios. Sabes, hermano, 400 años About 400 years de que el pueblo judío estuviera en Egipto, that the people of Israel were in Egypt, eran personas esclavizadas, there were slaves, eran personas que sufrían, there were people that were in suffering, personas que clamaban, dice la Biblia, que clamaban por un libertador. and it says that there were people that were crying out for a liberator. Y la Biblia menciona que Dios escuchó el clamor de ese pueblo. And Scripture tells us that God heard their cry. Preparó a un varón, He prepared a man, a Moisés, ¿verdad? Moses, Y los prepara para un viaje. and He prepares them for a long journey. Los liberta de un lugar, He gets them free from a place porque ellos no eran egipcios. because they were not Egyptian. Ellos tenían su propia tierra, una tierra prometida. They had a land that was promised to them. Pero en ese momento eran esclavos. But in that moment, they were slaves. Pero viene Dios, But God comes, envía a este hombre, He sends this man los liberta a través de su mano poderosa, de he muchos frees milagros, through miracles and His hand of power, y los prepara para un viaje de regreso a casa, and He prepares them for a journey back home, de regreso a Canaán. back to Canaan. Dios les da de todo para que en ese viaje no falte nada, hermano. God gives them everything so that they would lack nothing. Dios sigue dando de todo para estos tiempos, para que mientras estamos aquí no falte nada. God gives us even now things that we need so that we don't lack nothing. Salen de Egipto, They come out of Egypt cruzan el mar, and they cross the sea, pero enfrente estaba el desierto. but in front of them was this desert. ¿Podemos pasar desiertos? Sí. Many times we can go through deserts, yes. Para llegar a la tierra prometida hay que cruzarlo. To get to the promised land, you must cross that desert. Pero un viaje, hermanos, de 11 días But this journey of 11 days, se convirtió en un viaje it converted itself que nunca terminó, of a journey that never ended, que nadie logró llegar a la tierra prometida, that they were not able to reach to the promised land, y se volvieron 40 años and they became 40 years dando vueltas y vueltas going round and around en el desierto. in the desert. ¿Qué provocó esto en este pueblo, hermano? What provoked this in these people? La desobediencia, Disobedience, la amargura. bitterness. Un pueblo que, por lo que mencionan ellos mismos en la narración de la Biblia, And people that you can see in the narrates of in the Bible, se habían aferrado a las cebollas, that they were thinking too much of the onions. que si fueran como esas que cocinan en las taquerías, That if it was one of those onions that they bake or they make over there in the taquerias, yo no tendría problema en comer tacos de cebolla mucho rato. I wouldn't have problem eating cebolla tacos too much. Pero al ser esclavo yo no creo que los dejaban cocinarlas. But I think they were slaves, so they didn't allow them to cook them. Pero fíjate, hermano, aferrados, But they were so holding on to these things. porque en vez de regresar a casa en paz, So instead of returning back to their home in peace, tranquilos, at ease, porque Dios iba delante de ellos, because God was going before them, como nube like He was a cloud before y them, como columna de fuego en la noche también. and like a burning cloud in the night. Pero se volvió un pueblo rebelde, But it became a rebellious people.
Yo no estoy, mira hermano, ni me voy a meter en tanto detalle, I'm not going to go too much into detail. pero hay quienes dicen que la salvación no se pierde, There's some that say that salvation doesn't get lost. otros dicen que sí. Others say yes. Yo eso se lo voy a dejar a Dios. I'm going to leave that to the Lord. Hay que mire Dios y juzgue Él I'm going to let the Lord judge that. quién se pierde y quién no. Who gets lost and who doesn't. Pero por si las dudas, But if there's any doubts, te voy a leer esto. I'm going to read this to you. Hebreos 3, 7 al 11. Hebrews chapter 3, verse 7 to 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, lo estoy leyendo en el Nuevo Testamento, We're reading Por this si in the las New dudas. Testament, just in case. porque there's doubts. esto está en el Antiguo Testamento. But it's speaking about Old Testament. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí ya empieza a hablar del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice, 40 años. Pero a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en el corazón. Este es un grave problema. This is a great problem. Lo vemos hoy en día, ¿cierto? We see this nowadays. Hoy sirvo, mañana no. I'll serve today, not tomorrow. Hoy fue mi mes de servicio y al otro mes no aparezco. I serve this month, but next month I won't even show up. Hoy me toca la clase y llego temprano. I'll show up because I teach class. and Cuando I'll no show up. me toca, que lleguen los que puedan. And when it's not my turn, those that can get there, let them get here. Esta semana le sirvo, la otra no creo. And I'll serve them this week. I don't know about next week though. Eso es divagar That is going astray. en el corazón. Astray in the heart. Cuando me va bien, When I'm le going sirvo. good, I'll serve them. Cuando no me va bien, When it's not going to, le corro. I'll run away. Es para mí mismo, no se preocupen. I'm Estoy telling you this to predicando a mí myself. mismo. I'm preaching to myself here. Es que no es fácil, hermano. Yo no estoy diciendo que las cosas son fáciles, que servir a Dios es fácil. I'm not saying serving the Lord is easy or the things are very easy. Pero el grave problema, hermano, del pueblo de Israel era esa duda. But that great problem was that doubt. Si Dios estaba enfrente de ellos, If God was before them, ellos escuchaban la voz como de trueno, pero sabían que había un ser supremo. there was a sound like thunder, but they knew that that was the supreme God. Él permitió que las rocas, hermano, derramaran agua He permitted that the rock would give them water cuando tenían sed. whenever they were thirsty. Cuando tenían hambre, Whenever they were hungry, Él envió maná del cielo. He would send them the manna from heaven. Cuando querían fajitas, Whenever they wanted fajitas, no les dio, pero les dio codornices, He gave them some birds. que al final es carne. And at the end of the day, He gave them meat. Pero sabes que nunca se saciaban, dice la Biblia, que querían guardar hasta de más. But they were never satisfied. They even would hold on to more that they needed. Hasta por la nariz salía aquello, hermano, ya ni detalle, ¿verdad? It says that even throughout their nostrils, the food came out of it. Nada satisface el corazón del ser humano a veces. Nothing satisfies the heart of a human. ¿Sabes? Ya vamos a medio año We're going half of the year right y now. no he tenido un trabajo fijo. I haven't had a stable job. Y es cuando aumenté de libras, no sé cómo pasó eso. And I gained a few pounds. Porque Dios va delante de nosotros, hermanos. Cuando Because God- escogemos a Él, no va a faltar nada. God is before us, and whenever we have Him, we lack nothing. Y lo que te haga falta, Dios lo va a hacer. And whatever you lack, Pero God con will esos give you. milagros que ellos vieron, hermano, But those miracles that they saw, a mí me hubiera bastado that would be enough for me para seguir avanzando derecho to keep advancing and going forward, hasta regresar al lugar de donde pertenezco. to go back to the place where I belong. Con solo, mire, con solo haber visto, hermano,
La primera plaga con eso para mí era más que suficiente. With only seeing the first plague, that would be enough for me. Pero ¿sabe qué es lo que ahora me motiva? But we know what motivates me now. Mis hijos, My children, mis hermanos, my brothers in Christ, ver cómo muchos crecen, see how others are growing, ver cómo Dios usa a otros, see how God is using others. y me doy cuenta que Dios es real. And I find myself to know that God is real. Porque he visto cambio en la vida de muchos de ellos. Because I've seen changes in many of their lives. Y si Dios lo puede hacer con ellos, And if God can do it with them, yo digo, pues sigo caminando porque lo puede hacer conmigo. I say I continue my journey because He can do it with me also. Y me he detenido algunas veces, And I've muchas stopped veces, many times, pero no me voy para atrás. but I do not return. Me detengo a veces para analizar a dónde me equivoqué. I've stopped to analyze, where did I make a mistake? Una vez que veo dónde me equivoqué, Once I see where I made a mistake, recomponemos I get composure again, y seguimos avanzando. and I continue advancing. Pero nada me va a hacer retroceder. But nothing is going to make me go back. Siempre he dicho esto, no hay nada que me motive más que mi familia, mi esposa y mis hijos. There's nothing more that motivates me more than my family, my wife, and my kids. Porque también quiero ser un buen ejemplo para ellos. Because I also want to be an example to them. Que no me recuerden como Dios está recordando, como este hermano está recordando a ese pueblo. Dice que los padres fueron los rebeldes. It says that the apostle here is telling them, reminding them of the fathers being rebellious. Les está recordando a algunos judíos aquí, le digo, que no sean como esos padres. He's reminding some of these Jews, don't be like those forefathers that you had. Wow. ¿Cómo le recuerda a los padres? ¿Cómo nos recuerda a los padres? How he reminds us as fathers. Es una gran responsabilidad. It is a great responsibility. Dice, siempre andan divagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y realmente, hermano, ninguno entró a la tierra prometida. They shall not enter the rest, and none of them entered into the promised Y land. de paso hasta el guía se fue con ellos. Even the one that was guiding them. El hombre que los iba guiando a la tierra prometida. The man that was guiding them to the promised land. Por causa, hermano, de aquella gente, es que realmente a veces uno no tiene mucha opción. Many times we don't have any other option. Hermano, puedo ser bien directo y me perdonan si acaso, pero es que nadie te cuida mejor de lo que se te cuida aquí. Nobody takes care of you more than what you're being taken care of here. Cuando te falta se ayuda, Whenever you lack something, there's help. cuando no estás se te llama, Whenever you're not here, they give you a call. cuando te enfermas When ahí you're vamos sick, a visitarte. They go and visit you. ¿Me entiende el punto, hermano? Understand what I'm O saying? mejor voy más allá. Or do I need to go deeper? Ya no endurezcas más, pues. Don't harden your heart any longer. Eso es lo mismo que hizo Dios con este pueblo, le dio de todo. God gave these people everything. Y a veces pareciera que no importa, And many times it seems like it doesn't really matter. que porque eres muy joven, créeme, Because you think you're so young, ni cuenta te vas a dar cuando estés en los 50 como nosotros. you're not going to notice when you're 50 like we are, or he is. Pero ¿cuántos tenías cuando te conocimos? Eran unos chamaquitos bien flaquitos. Vamos a la jugada. Adelante de nosotros. El tiempo se va rápido, hermano. Cristo viene. Time goes Gócese. by fast, and he is returning. Que si crees que puedes perder el tiempo porque estás joven, no, hermano. If you believe you're going to you think you're losing time, because you're Aprovechalo young, en Cristo Jesús. take advantage of it in Christ Jesus. No hay nada más que te dé gozo en tu juventud There's nothing more than to be in your youth
que servirle a Dios. than to serve Christ. Amen. Cuando tienes toda la fuerza, When you amén, have all the strength, porque ya nosotros las sillas ya no las podemos mover. because we can't move these chairs anymore. Así es que Dios te necesita en el reino. So God needs you in this kingdom. Regresa a su casa si te has ido. Come back home if you've left. Vuelve. Return. En la casa de mi padre In the house of my Father, hay de todo, dijo el hijo pródigo. there is everything, said the prodigal En son. la casa de mi padre no falta In the nada. house of my Father, there's nothing. Aquí hay adoración, aquí hay alabanza. There's worship, there's praise. Y si está alguno triste, And if one is que sad, cante, let him sing. brinque, sacúdase para him que salga jump. la tristeza. Let him jump and take Y out si the hay alguno sadness. enfermo, And if there's one that is sick, en la casa de mi padre hay sanidad. in the house of my Father there is healing. ¿Hay alguien enfermo? If there's anybody sick, En la casa de mi padre hay sanidad. in the house of my Father there is healing. ¿Estás deseando algo, hermano? ¿Qué sé yo, lo que te falte? Are you desiring something? I don't know. What is it that you lack? Dios te va a sorprender. God will surprise you. Dios te va a dar lo que te falte. God is going to give you that which you Pero lack. como dice el Espíritu Santo, no endurezcas hoy tu corazón. The Holy Spirit says, do not harden your heart. Regresa a tu casa. Return home. A Abraham se le había dado una promesa de esta tierra prometida. Abraham was given this promise of this promised land Muchos años antes many years before de que José la conquistara. Joseph would conquer it. Pero parece que el pueblo este, hermano, no aprendía. But the people did not learn about this lesson. Siguieron siendo rebeldes aún después de haber conquistado. They started to begin rebellious. Aún cuando Josué se esforzó por llevarlos a la tierra que Dios les había dicho. Even though Joshua fought to conquer this land that God has given them. La Biblia dice que hubo una generación que no le conoció a Dios. It says that there came a generation that did not know God. Y la rebeldía de aquel pueblo, hermano, And the rebellion of those people, provocó que el pueblo fuera conquistado it provoked that these people would be conquered por otros imperios. by other empires. A los imperios haber conquistado a todo el pueblo judío, And while these empires conquered these people of the Jewish people, todos fueron esparcidos they were all scattered por muchos lugares del mundo. throughout the land. Incluso hoy en el mundo moderno Even now in modern times, hay mucha descendencia judía en diferentes países. there's many Jewish descendants in different places. En mi país, El Salvador, hay comunidades de judíos. In my place of origin in El Salvador, there's communities of Jewish people, Por todos lados están regados and they're scattered through many lands por causa del pecado que ellos hacían. because of the sins that they were committing. Dios provocó que todos ellos se esparcieran. God provoked that they would all be scattered. Pero la promesa de Dios de regresarlos a su casa But the promise of God to return them home no había terminado todavía. had not been finished yet, Porque la promesa que Dios le dio a Abraham se iba a cumplir. because the promise that he gave to Abraham would be fulfilled. Y esa promesa de Abraham se pasó a Isaac. And that promise became to Isaac. De Isaac se pasó a Jacob. To Isaac, it went to Jacob. Y así por generaciones esa promesa de Dios nunca se acabó. And that promise never ended. Y en 1984, hermano, In 1984, se declaró como país al pueblo de Israel. they declared 48, sí, sí. 1948, it was Sí lo declared, tengo, perdón, no lo leí. it was declared that the people of Israel would have been a En nation. 1948 se declaró el pueblo de Israel como país. They would be declared as a nation. Y milagrosamente, hermano, todos los que habían esparcido por el mundo And- empezaron a regresar a casa. And miraculously, all the ones that were scattered returned to their home, Porque las promesas de Dios se cumplen. because the promises of God are fulfilled. Y si Dios, Jesús dijo que iba a volver por nosotros, And if he said he would return for us, va a volver por nosotros. he will return for us. Le dijo a los judíos, ¿por qué se quedan así mirando? He told the disciples, why are you staring up? Así como me ven ahorita en esta nube subiendo, The way you see me ascend in this cloud, así voy a regresar por ustedes. that way I will descend for you. Amén. Amen.
Así mismo voy a volver por In ustedes. the same manner, I will return for you. No los voy a dejar aquí. I will not leave you here. Amén. Estoy tan contento. Es que no más de imaginarme, hermano, ese vuelo. I'm just imagining this journey. Sabes que fui a El Salvador el año pasado, en noviembre, I went to Salvador last year in November. después de 25 años de no ir. After 25 years of never going, Qué sensación más hermosa volver a tu casa. it was a sensation that I had to return to my home. Emociones en el corazón, emociones en la mente. Emotions in my heart, emotions in my mind. Cruzar por las calles, hermanos, To go through the streets donde hice tantas travesuras. that I did many bad things. No se puede contar, hermano, la emoción. But there was so much joy and emotion in me. Pero cuando piensas, hermano, que este vuelo en primera clase, But when you think about this flight first class, con el Señor recibiéndote ahí en las nubes, when the Lord is receiving you in the cloud, para luego llevarte a ese lugar, to then take you to that place, no, yo no sé cómo decirte lo que siento. I don't know how to tell you of what I'm feeling. No te lo pierdas, hermano. Do not lose it. Este es un día para arrepentimiento, si acaso hay alguien hoy. Today is a day of repentance if there is someone Este here es el today. día para que regreses a casa, si acaso hay alguien que se ha alejado de Dios. Today is the day that you will return home if you have gone astray. Porque no hay un día ni hay una hora, Because there is not a day nor an hour. como puede ser en este momento la venida de Dios. That it could be the day of today, the coming of the Lord. Puede ser yendo de camino a casa. You could be on your way, on your journey home. Puede ser mañana, no sabemos, pero hay que estar preparados. It could be tomorrow, but we must be prepared. Porque aquel que esté preparado Because that person that is prepared, se va con él para arriba. he's going to go with him Para arriba y no para abajo. up and not down. Subiendo, subiendo. Up, Subiendo y no bajando. going up and not going down. Yo sé que solo nosotros nos acordamos de ese canto ya hace muchos años. Los de 50, ¿verdad? Ustedes también modernos. Pero así decía el canto, el que no esté preparado But the no se song va was para saying, arriba. The one that's not prepared cannot go up. Amén. Amen. Qué bueno que Jesús y su misericordia son grandes. It's awesome that Jesus and his Son mercy nuevas cada are great, día. and they're new Y every si no morning. está preparado es momento de And if prepararse. you're not prepared, you need to be prepared. Termino con este versículo, hermano. I want to finish with this verse. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermano? Fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado lugar para usted y para mí. Before the foundations of the earth, God had prepared a place for you and I. Tú y yo ni existíamos cuando Dios pensó en nosotros. You didn't even exist, and He thought about you. Wow. ¿Quién piensa en mí en algún momento? Who's thought about me in a certain Estoy time? seguro que nadie. Nobody. Amén. No se preocupe. Usted worry dígalo about con it. confianza. Just say, you didn't think about me. Yo hace mucho que no tengo prejuicios de I cosas. don't have to be judgmental of these things. Pero Dios sí lo hizo. Él But pensó God- en Mauricio. Thought about David. Aunque allá voy a tener otro nombre, pero Él pensó en un lugar para mí antes de fundar este planeta And- donde nosotros vivimos hoy. And though I might have another name out there, He thought Póngase about de me. pie, por favor. You may rise. Déselo fuerte al Señor. Dele un Give it to fuerte the Lord. aplauso. No vino mi hermano Genaro, si no lo hubiera puesto a cantar ese canto, él sí se acuerda. Brother Genaro didn't come, not I would make him sing that song. Pero habrá alguien, hermano, esta mañana But is there someone here this morning que en algún momento se ha alejado de este camino. that one day you got astray from this journey? Yo puedo decirte por experiencia propia I could tell you by my own experience, que Dios no te va a dejar quieto. God will not leave you alone. Dios no te va a dejar en paz. God will not leave you alone.
Tu corazón mismo no te va a dejar tranquilo. Your heart will not leave you alone. No vas a tener paz You're not going to have that peace hasta que no estés delante de Dios una vez más. until you are before Him once again. Lastimosamente yo dejé que pasaran cosas terribles para entender. Though sadly, I allowed things to happen in my life so that I could understand this. Que nunca me debí de haber ido de la casa del Padre. That I should have never left the house of the Father. A veces pienso que hasta el hijo pródigo se me quedó corto. I sometimes think that even the prodigal son was cut short. Hice cosas que no debía haber hecho jamás. I did things that I was not supposed to do. Pero Dios nunca me dejó tranquilo. But God never left me alone. Lloraba solo en una habitación allá en California. I was crying alone in a home in California. Porque no es lo mismo habitar los hermanos juntos en armonías Because it's not the same as abiding together with your brothers in harmony. que encerrado en tu soledad. That you're there enclosed in your loneliness. No es lo mismo buscar la compañía de aquel que no te va a entender It's not the same to find the company of that person that will not understand you. como acercarse a Dios y que sabe que aunque fallamos, That to come close to God and knowing that we have failed, su mano siempre va a estar extendida. His hand is always extended towards us. Dice la Biblia que a lo lejos vio el Padre al hijo pródigo. It says that the Father saw the Son from afar. Eso me dice a mí que siempre te está esperando, And it tells me that He's always waiting for you. que su mirada jamás se ha apartado de ti, That His sight has never gone away from you. pero que es tu decisión. But that it is still your decision. Porque la Biblia dice que el hijo pródigo pensó, Because the scripture tells us that the prodigal son thought for himself, volveré a mi padre I will go back to my father's house y le voy a pedir perdón. and I will ask him for forgiveness. Y una vez que esté ahí, And once I am there, le voy a decir que me arrepiento. I'm going to tell them that I repent. Que no importa dónde me quiera poner, en qué parte de la casa, It doesn't matter where he wants to put me, in any place of the house. incluso como un sirviente, Even if I was be a small servant, pero en su casa. but in his house. A ver a alguien, hermano, si usted quiere, cerramos los ojos. We can close our eyes. Pero no te vayas con la inquietud. But then I leave with that thing in your heart. Nunca Dios nos trae a un lugar y nos habla de esta forma God doesn't bring you to this place and speak to you in this way sin ninguna razón. without any reason. Y si te trajo este día, And if he brought you this day, es porque siempre pensó en ti. it's because he thought about you always. Señor, te damos gracias esta mañana